Bien, el ejercicio 18 de la página 233 nos dice que calculemos el valor de A para el cual cada una de las siguientes funciones es continua en el dominio de definición. Vale, en el apartado A nos dan una función a trozos, bueno, en ambas son una función a trozos. El apartado A es ax cuadrado menos 2 y 4 partido por x. La expresión de arriba es si x menor o igual que 1 y esta si x mayor que 1. Vale, si os dais cuenta, si queréis hacer un esquema, tenemos dos funciones. Una función que actúa desde menos infinito a 1 incluido, que es la función ax cuadrado menos 2, es decir, para cualquier valor de x que sea en este intervalo, el 0, el menos 2, el menos 3, el 1, incluido, tendríais que sustituir en la expresión de arriba. Y otra, lo pongo aquí si queréis abajo, cuyo dominio de definición es a partir del 1 a infinito. Aquí sustituiríamos para x igual a 2, para x igual a 3, etcétera, etcétera. ¿Qué os digo f de 2? Pues f de 2 sería 4 entre 2, 2. f de 0, pues f de 0, estaríamos aquí, sería menos 2. ¿Me seguís? Vale. Bien, antes de ver la continuidad, obviamente hay que estudiar la continuidad donde se solapan las dos funciones. En el 1, que pasa de ser una función a otra, pues lo que tenemos que ver es si este solapamiento que se hace es continuo, es decir, donde acaba una empieza la otra, o en cambio hay un salto. Eso está claro, pero también habría que ver si dentro de donde están definidas son continuas. Es decir, esta es continua de menos infinito a 1, esta otra es continua de 1 a infinito, ¿vale? Eso es lo primero que se hace. Continuidad de ax cuadrado menos 2. Vale, esta podemos decir que es continua en todos los reales. ¿Por qué es continua en todos los reales? Porque es una función como una polinómica. Recordad que eso es una polinómica mientras no sea raíces, denominadores o logaritmos, son continuas en todos los reales. Luego, si es continua en todos los reales, f de x continua de menos infinito a 1. Me diréis, ¿y por qué no incluyes el 1? Porque esta sí llega hasta el 1. Porque en el 1 es donde se solapan. Entonces, en el 1, la continuidad hay que estudiarla de forma independiente, ¿vale? No porque este llega a 1 quiere decir que la función entera sea continua. Vale, vamos a la otra que es un poquito más difícil. Continuidad de 4 partido x cuadrado. Esta función, está grabando, perdonad. Esta función es continua menos donde se anula el denominador, que es en x igual a 0. Luego esta es continua en todos los reales menos el 0. ¿Pero qué pasa? Que el 0 no está dentro del 1 a infinito, es decir, el 0 lo sustituimos en esta expresión. Aquí era x cuadrado. ¿No era x? Perdón. Era x. Perdonad. Aquí me inventé cuadrado. No cambia nada porque siempre vuelve a ser en el 0, ¿vale? Lo que os decía, x igual a 0 no actúa en esta función. Estaría aquí. X a 0 es menor que 1 y sustituiríamos en la de arriba. Luego, ¿qué más me da que no sea continuo en el 0 desde un punto de vista global para nuestra función? Le decimos que no pertenece al intervalo de 1 a infinito, luego f de x continua de 1 a infinito, porque de 1 a infinito esta función es continua. Es continua en todos los reales menos el 0. Pero nosotros queremos de 1 a infinito. Como el 0 no está dentro de ese intervalo, no nos da problema de continuidad. Vale. Luego solamente hay que estudiar la continuidad, ¿dónde? Aquí. En el punto donde se solapan las dos funciones. Vale. Continuidad x igual a 1. Para hacer la continuidad en x igual a 1 hay que ver que el límite existe y que coincide con el valor de la función en 1. Vale, ¿qué pasa? Que cuando voy a hacer el límite en x igual a 1, me doy cuenta
que cuando x tiende a 1 no es lo mismo si lo hace por la izquierda, es decir, un número más pequeño que 1. En tal caso estaría aquí, porque menor que 1 estamos aquí, o por la derecha, en el que habría que sustituir aquí. Entonces, esto me pide que haga las derivadas laterales. Hago 1 por la izquierda y sustituyo en la expresión esta porque es para menores que 1, y hago 1 por la derecha y sustituyo en la expresión de x mayor que 1, que sería esta. Sustituir arriba el 1 por la izquierda es muy fácil. Te queda a por 1 al cuadrado menos 2, y en esta 4 partido por 1, 4. Vale. ¿Qué tenía que cumplir una función para que sea continua? Pues que el límite exista. ¿Y qué tiene que cumplir para que un límite exista? Que los límites laterales sean iguales. Luego, obligatoriamente le tengo que exigir que a menos 2 sea igual a 4. Es decir, que a valga 6. Vale, con eso se cumple que el límite existe y vale 4. Si a vale 6, 6 menos 2, 4, coincidiría. Vale. ¿Qué más tiene que cumplir para que sea continua? Que exista f de 1. Y además que coincida con el límite. Es decir, que valga 4. f de 1 lo sustituiríamos aquí. A menos 2, pero como a vale 6, valdría 4. Luego, si a vale 6, se cumple que el límite de la izquierda, el límite de derecha y la función en el punto vale 4. Y por tanto sería continua. Conclusión. Lo pongamos aquí. Si a es igual a 6, f de x continua en todos los reales. Vale. Hasta aquí, ¿alguna duda? Pongo en pausa y me preguntáis si queréis. Le doy. Bien, tenemos esta segunda función. Lo mismo que antes. Tenemos una función, el exponente de x menos 2, que actúa antes del 2, y otra que actúa después del 2, que es la del logaritmo neperiano. Lo primero que tenemos que hacer es siempre analizar la continuidad de cada una de las dos expresiones. Vale, e elevado a x menos 2 es continua en todos los reales. Recordad que la continuidad tiene problemas, las que tienen denominadores, como lo anterior, los logaritmos que tienen que ser positivos, lo que está dentro, y las raíces de índice par, como las raíces cuadradas, que lo de dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Bien, esta es continua en todos los reales. Perfecto. Entonces, esto implica que f de x es continua de menos infinito a 2. Recordad que en el 2, donde cambia la expresión, hay que estudiarla así o sí. Y la otra será continua cuando x menos 1 sea mayor que 0. Recordad que el logaritmo obligatoriamente tiene que ser mayor que 0 el argumento, lo que está dentro, ¿vale? Luego, si x mayor que 1 es continua. Luego es continua. De 1 a infinito es continua. Antes de 1 no existe la función, pero de 1 a infinito sí que es continua. Vale, si analizamos la función f de x, esta empezaría a tomar valores, como veis aquí, a partir de 2. Luego me da igual lo que pasa antes del 2. Como esta es continua de 1 a infinito, obviamente la función f de g de x, esta es g de x. La función g de x será continua de 2 a infinito. Porque esta función sí que es continua de 2 a infinito. Antes del 1 no, pero de 2 a infinito sí. Luego vuelve a ocurrir lo mismo que antes. Hay que estudiar la continuidad exactamente en el punto x igual a 2, que es donde se solaparán las dos funciones. Bien, pues venga, continuidad en x igual a 2. Vale, para hacer la continuidad en x igual a 2, hacemos otra vez el límite cuando x tiende a 2 de g de x. Igual que ocurría antes, como tenemos una función a trozos que cambia justamente en el 2, hay que ver que en el 2 a la izquierda estaríamos trabajando la de arriba,
Y en el 2 por la derecha, la expresión que toma la función es justamente esta de aquí, la del a más logaritmo neperiano de x menos 1. Vale, aquí simplemente sustituimos el 2 y quedará elevado a 0. Elevado a 0, como cualquier número elevado a 0 es 1. Y aquí a más logaritmo neperiano de 1. El logaritmo neperiano de cualquier número, o sea, el logaritmo de en cualquier base de 1 es 0. Logaritmo neperiano de 1 es 0, logaritmo en base 10 de 1 es 0, logaritmo en base 2 de 1 es 0, porque 2 elevado a 0 es 1, 10 elevado a 0 es 1. Luego esto vale 0 siempre. Luego esto me queda a. Luego, para que exista el límite y por tanto una obligación para que sea continua, es que a valga 1. Vale, solo nos falta ver cuánto vale g en 2. Vale, g en 2 estaríamos aquí y daría a. Sería a más logaritmo neperiano de 1, como hemos visto que da 0, y por tanto también valdría 1, porque es la condición que le hemos puesto. Concluimos. Vamos a poner aquí la conclusión. Concluimos que si a es igual a 1, g de x continua en todo R. Vale. A ver, escuchar es más fácil que hacer. Entonces, os voy a poner una hora. Ahora para el vídeo, ¿de acuerdo? Y lo vais a trabajar. Y salimos a corregirlo. Bien. B. El que os voy a poner es parecido. Vale, ahora hay que calcular A y B, ¿de acuerdo? Calcular A y B. Y la función es la siguiente. G de x si queréis. X cuadrado menos 5x y x menor que 0. AX más B. Si está entre 0 y 1. Y 1 partido x más 2 si x mayor que 1. Y ahora obviamente hay que hallar A y B. Lo mismo, ¿de acuerdo? Os dejo 5 minutines. Bien, vamos a ver ahora este que tiene 3 tramos. Analizamos cuándo hay que utilizar los tramos. 0, 1 y de 1 a infinito. Bien, antes de 0 está claro que es la expresión x cuadrado menos 5x. Entre 0 y 1, incluidos, es la expresión que no conocemos ni la a ni la b, ax más b, y a partir de 1, la otra expresión. Bien, empezamos con la continuidad de x cuadrado menos 5x, que es continua en R. Luego esta función, g de x, ya sabemos que es continua hasta 0, que es donde trabaja esta función. Si hacemos la continuidad de ax más b, pues otro polinomio, aunque no sepamos a y b, me da igual el número. Es un polinomio, luego son continuas también en R. Y por tanto, g de x es continua de 0 a 1. Os vuelvo a insistir, ni en 0 y en el 1 pongáis que es continua, porque ahí es donde se solapan y hay que estudiar la parte. Y por último, la continuidad de 1 partido de x más 2, esta es continua en R, menos en el menos 2. ¿Por qué en el menos 2 no es continua? Porque dividir entre 0 no es posible. Y por tanto, la función no es continua en menos 2, la función 1 partido de x más 2, pero la función global sí, porque en el menos 2 no estaríamos trabajando en esta función, sino en la primera. Luego aquí, g de x continua, aquí se me ha olvidado poner continua, continua de 1 al infinito.
Luego solo tendremos que estudiar la continuidad exactamente en los puntos 0 y 1, que es donde pasa una función pasa de una función a otra. Bien, continuidad en x igual a 0. ¿Qué pasa en x igual a 0? Pues al hacer el límite cuando x tiende a 0, de nuestra función vuelve a ocurrir lo mismo que antes. Lo único, tener cuidado, cuando hagáis los límites laterales no paséis a una función, a la expresión que no corresponde. Antes de 0 sexta no pongáis que después de 0 sexta. Sí, esto es después de 0, pero no después de 0, después de 1. Y 0 es 0,00000, 0 más es un poquito más de 0, luego no llega al 1. Luego en el 0 más estamos abajo y en el 0 menos estamos arriba. Esto da 0 y esto da b. Luego, obligatoriamente, para que sea continuo en 0, tiene que cumplirse que b valga 0. ¿Cuánto vale f de 0? Pues f de 0 sustituimos aquí, que da b. A por 0, 0, más b, que hemos dicho vale 0, 0. Luego, veis que es continua, esto es una g, es continua en 0 porque el límite vale 0 y el b vale 0. O sea, y en el punto vale 0. Obviamente es continua si b vale 0. Luego ya, una de las dos letras ya la tenéis calculada. Vale, vamos a ver ahora en x igual a 1. Vale, hacemos el límite cuando x tiende a 1 de g de x y por la izquierda sería esta de aquí, ax más b. Esto te da a más b, que como obligamos a que b valga 0, me da a. Ojo que si no habéis calculado b, quedaría un sistema con... Imaginaos que no calculáis b arriba, pues tendríais un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Lo que pasa es que arriba, al haber calculado b, pues ya directamente me va a quedar una ecuación muy sencilla aquí abajo. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, la expresión donde tenemos que sustituir es en esta. Vale, luego a tiene que valer un tercio. Vale, volvemos a hacer f de un tercio. Y f de un tercio estaríamos aquí. A por un tercio más 0, como... perdón, f de un tercio lo que me he liado, f de 1, perdonad. F de 1 sería a por 1 más b. Como a vale un tercio, esto me da un tercio. Y entonces, si a vale un tercio, el límite y el valor de la función en el punto, que me haría como poner la f, es g, valdría un tercio. Bien, pues aquí el repaso de la continuidad. Vamos a hacer uno, antes de nada, distinto. Venga, estudiar la continuidad de la siguiente función, indicando qué tipos de discontinuidades tiene. Estudiar la continuidad de la siguiente función, indicando qué tipo de discontinuidad tiene. Voy a hacerla una muy completita para que tenga un tipo de discontinuidad de cada tipo. Bien, vamos a poner una función con tres trozos. Ahora os escribo los tres trozos. Dejadme que acabe de borrar esto. Bien, en este caso no se está pidiendo ni a ni b porque voy a describir una función directamente sin incógnitas, sin variables. Con variables no, con la única incógnita la x, pero no es una incógnita, es una variable. La siguiente función va a ser f de x igual, vamos a ponerlo aquí, 1 partido x menos 2, si x mayor o igual que 0, 2x más 1, si está entre 0 y menos 2, y menos 3 si x es menor que menos 2. Vale, vamos a ver entonces
si es continua y dónde no es continua, en caso de que sea discontinua en algún valor. Para no liarnos y dejar claro qué expresión es en cada trozo, decimos, mirad, esta de aquí, menos 3, solo se aplica antes del menos 2. Esta de aquí, entre menos 2 y 0. Y esta otra, de 0 a infinito. Mirad, ya veo un punto donde ya no es continua. Solo viendo esto, ya se ve que en el menos 2 no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque no hay función en menos 2. Luego, ahí seguro que no puede valer el límite lo mismo que el valor de la función, porque la función no existe en menos 2. Luego en menos 2 ya vemos que es discontinua. Ahora veremos qué tipo de discontinuidad es. Vale. Analizamos cada una de las funciones. Menos 3 es continua en todos los reales. Esto implica que f de x es continua desde menos infinito a menos 1, a menos 2. Vale, 2x más 1, continua en todos los reales. Luego f de x, continua desde menos 2 a 0. Ojo con la que viene ahora. 1 partido x menos 2 es continuo en todos los reales menos en el 2. Vale, ahora el 2 es un valor importante desde el punto de vista de la continuidad de f de x. ¿Por qué? Porque en x igual a 2 ahora sí que estamos sustituyendo la función. ¿Lo veis? Luego f de x será continua de 0 a infinito menos en el 2. En el 2 esta función no va a ser continua. Veremos qué tipo de discontinuidad es. ¿Por qué en el 2 no es continua? Porque al no ser continua está en el 2 y ser 2 mayor que 0, pues estamos trabajando una discontinuidad ahí. Bien, vamos a ir analizando dónde hay que estudiar la discontinuidad, que será en menos 2, en 0 y en 2. El 2, al no ser continua, esta función en el 2 y ser 2 mayor que 0, como os he dicho. Bien, empezamos si queréis de un número más pequeño a más grande. Continuidad en x igual a menos 2. Hacemos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda es antes de menos 2 y tenemos que sustituir en menos 3. Y por la derecha es justo después de menos 2 y sustituimos aquí. En este caso da menos 3 y en este caso también da menos 3. Luego el límite vale menos 3. Uno tiende a decir, pues esta función es continua, porque la función en menos 2 es el límite coincide. Es decir, las dos funciones se solapan de forma continua. ¿Pero qué pasa? Que justo en el valor menos 2 no existe la función. ¿Por qué no existe la función? Porque ¿dónde sustituyo si esto es para menor y esto es para mayor? Es decir, lo que ocurre es que la gráfica, mirad, va a ser así. Hasta menos 2 trabaja la función menos 3, es decir, es algo así, y de menos 2 a hacer la función 2x más 1 va así. A ver, esta es la función justo en menos 2. Se solapan de forma continua las dos gráficas, pero en menos 2, al no haber expresión para menos 2, sería un punto hueco. Vale, ¿cómo se llama esta discontinuidad donde el límite es el mismo por la izquierda y por la derecha, pero el valor de la función no existe? O también podría ser que el valor de la función sea un punto distinto. Esta se llamaba evitable. Discontinuidad evitable. Se llama evitable porque se consigue hacerla continua simplemente poniendo un punto ahí que no lo tiene. Bien, vamos a ver en x igual a
0. En x igual a 0, analizamos la función y tenemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x, el 0 por la izquierda, tendríamos 2x más 1, el 0 por la derecha, tendremos que sustituir aquí. Aquí da 1 y aquí da menos 1 medio. Por tanto, no son iguales. Y al ser distintos, no existe límite. Vale, luego lo explicaré mejor, pero cuando el límite es distinto por la izquierda y por la derecha, lo que va a pasar es que aquí... Espera, este dibujo lo hice mal. Bueno, espera, iba. Vale, mirad, en x igual a 0, esta de aquí vale 1 y esta vale menos 1 medio, algo así. Esto creo que va así. ¿Qué ha pasado aquí? En x igual a 0, que ha pegado un salto, ¿no? Porque ha pasado de valer 1 a menos 1 medio. Cuando eso ocurre, luego lo concreto mejor, se llama salto finito. Salto finito es cuando los límites laterales son distintos, ¿vale? Evitable es cuando los límites dan lo mismo, pero la función en el punto exactamente no existe. Luego os lo concreto todo mucho más claro. Bien, aquí si queréis ver cuánto f vale f de 0, aquí por ejemplo f de 0 vale menos 1 medio. Pero ya olvidaros de la continuidad porque al no ser los límites laterales iguales, la función ya es discontinua seguro. Pego un salto. ¿Vale? Entonces se dice discontinuidad de salto finito. Vale. Hasta aquí la continuidad en los puntos 0 y menos 2. Nos faltaba estudiar la continuidad en 2, que era porque como no existía, no podemos dividir entre 0 la función, y en x igual a 2 dividimos la función 1, quedaría 1 entre 0, hay que estudiar la discontinuidad ahí. Ya os digo que la función ahí ya no es discontinua seguro. Vamos a ver de qué tipo. Estas son muy fáciles porque ya veréis qué ocurre, que nos queda una indeterminación que hemos estudiado. Vale, en x igual a 2, fijaros que yo de primeras ya no pongo ni izquierda ni derecha. Porque en x igual a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, estamos aquí. 2 es mayor que 0, 1,99 es mayor que 0 y 2,001 es mayor que 0. Luego, donde tengo que sustituir el 2 es siempre en esta, ya no un lado y el otro, porque el 2 es mucho mayor que el 0, ¿no? Bien, o mayor que 0. Entonces sustituimos aquí y da una indeterminación, 1 partido por 0. Pues habrá que intentarla resolver. ¿Cómo se resuelve esa indeterminación? Pues por los límites laterales. Luego hay que hacer los límites laterales, pero no porque cambie de expresión analítica, sino porque es una indeterminación que se resuelve con los límites laterales. Como os digo, la función en la que hay que sustituir es en la misma. Vale, esto me queda 1 partido por 0 menos. Si cojo algo menor que 2, 1,99 y le resto 2, queda 0 pero negativo. Y por tanto este da menos infinito. Y este queda 1 partido 0 más infinito. Cuando el límite da infinito o menos infinito, en este caso el límite, ¿qué le ocurriría? Que el límite no existe, ¿no? Yo os pido calcular el límite, me tenéis que decir que no existe. Pero aunque hubieran dado los dos infinitos, seguía siendo discontinuo. Cuando un límite da infinito, se dice que es discontinuidad de salto infinito. Pueden dar los dos infinitos, los dos menos infinitos o cambiados como este. Vale, infinito. De salto infinito. Conclusión. Nuestra función f de x es continua en todos los reales, menos en el menos 2
el 0 y el 2. Vale. Vamos a ver claramente cuando una función es discontinua, de salto finito, salto infinito y evitable, las tres que han salido aquí.